Dios es bueno. Amén. ¿Estamos listos entonces, pues? Ok. ¿Recuerdan ustedes que hemos estado hablando sobre la guerra espiritual? ¿Cuántos temas llevamos sobre la guerra espiritual? ¿Cuántos? A ver, dígame cuál fue el primero. El primero. ¿Alguien lo recuerda? ¿Mande? No, la primera fue todos estamos en una guerra espiritual. Todos estamos en una guerra espiritual. La segunda, los espíritus malignos son demonios. La tercera, las actividades de los espíritus malignos o demonios. Y la cuarta fue, ¿qué es la demonización? ¿Cómo es posible que yo me acuerde y ustedes no? Me estoy más viejillo que nada, pero me acuerdo. Muy bien, hoy vamos a ver la carne, entrecomillada la palabra, la carne, un aliado de Satanás. En la guerra espiritual en que se encuentran todos los creyentes, ¿están conmigo? En la guerra espiritual en que se encuentran todos los creyentes, además de luchar contra Satanás, los demonios y el mundo, deberán enfrentar a la carne, un tremendo aliado del diablo y enemigo de las personas en general, no solo de los creyentes. La carne es un enemigo de los creyentes, pero es un enemigo de las personas en general. La palabra carne en la Biblia tiene varias acepciones o significados, dependiendo del contexto en el cual se usa. Cuando hablamos de nuestro enemigo, la carne, no nos referimos a la que recubre nuestros huesos y que está debajo de nuestra piel. No, nos referimos, cuando se usa el término la carne, nos referimos a un sentido muy especial para ese término. Y vale la pena que analicemos la definición que podríamos hacer de nuestro enemigo llamado la carne. La carne es esa capacidad espiritual perversa que está dentro de cada ser humano, incluidos los creyentes. Usted y yo tenemos una capacidad perversa, una capacidad espiritual perversa. Pareciera como que raro, ¿verdad? Oye, pues si soy nacido en Cristo, sí, pero tiene usted una capacidad perversa dentro de usted. La carne es esa naturaleza pecaminosa que está en las personas. Es esa parte de la persona humana que está en rebelión contra Dios. Esa es la carne. La carne es eso, la naturaleza humana, la naturaleza pecaminosa que está en rebelión contra Dios y que la tienen todas las personas, incluidos los creyentes. ¿Le queda claro? ¿Se están sorprendiendo de eso? ¿No creían? ¿No sabían? Pues ya saben, ahí está la carne. Desde que Adán pecó, busque Romanos capítulo 5 y verso 12. Así nos vamos a ir rapidito y les voy a pedir que tengan mucha práctica para manejar su Biblia. Romanos 5:12, se lo leo, si no lo tiene, I'm sorry for you, solamente escríbalo. Escriba la cita y luego la lee. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Efesios capítulo 2, versos 1 al 3.
y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, o sea, en los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa, en los deseos de esa capacidad espiritual perversa que tenemos todos los seres humanos. Anduvimos en los deseos de esa entidad, esa parte de las personas que está en rebelión contra Dios. En otro tiempo, dice el apóstol, está hablando a los creyentes, les está diciendo a los creyentes, en otro tiempo nosotros vivimos de acuerdo, estando de acuerdo con la carne, con ese enemigo que está dentro de nosotros. Y esa naturaleza pecaminosa la heredamos de Adán. Cuando él cometió pecado, entró el pecado, entró esa naturaleza pecaminosa en todos los seres humanos. De manera que desde que nacimos con ella. Ya viene incluida en el paquete. Ok, en este estado pecaminoso, el hombre está totalmente afectado por el pecado. ¿Dónde? En su intelecto, en su mente, en su capacidad de razonar, en sus emociones y en su voluntad. Vea Romanos capítulo 3. No cierren su Biblia para nada. Romanos capítulo 3, ahí vamos a andar, solo en el Nuevo Testamento. Y concretamente en Romanos, Efesios y Gálatas, nada más. Romanos capítulo 3 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien camine en rectitud, en otras palabras, no hay quien camine en la justicia de Dios. No hay quien entienda, vea, está afectado el razonamiento, el intelecto. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Por qué? Por la naturaleza pecaminosa. No busca a Dios. Todos se desviaron, está hablando de los seres humanos. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de serpientes hay debajo de sus labios. Antes de las palabras son pensamientos y luego de las palabras son acciones. El hombre, el ser humano en general está afectado por esa naturaleza pecaminosa. Su boca está llena de maldición y de amargura. Cuando la gente está hablando, cuando el creyente está hablando cosas de maldición y cosas de amargura y cosas de odio, simplemente es porque se está dejando llevar por la carne, ese enemigo que tiene usted dentro. Sus pies se apresuran para derramar sangre, es decir, se apresuran a hacer lo malo. Quebranto y desventura hay en sus caminos, por eso hablan, por eso caminan de esa manera. Es un estilo de vida lejos de Dios y no conocieron camino de paz. No tiene paz porque se deja atormentar y guiar por la carne. No hay temor de Dios delante de sus ojos, porque está afectado en su intelecto, en sus emociones, en su voluntad, en sus sentimientos también, por la carne. ¿Ya se dieron cuenta? Cada vez que nos dejamos llevar por una inclinación a hacer lo malo, es porque nos estamos dejando llevar por la carne, por esa entidad pecaminosa que está dentro de nosotros, por esa parte de nosotros que está en rebelión contra Dios. Es por eso. Ahora bien, la carne tiene varios títulos. La carne, el enemigo, la carne, tiene varios títulos. Romanos capítulo 8, verso 3 y 4 dice:
Porque lo que era imposible, ya no lo busque, please, your attention. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Parece trabalenguas, ¿verdad? Pablo escribe bien curioso. Bueno, a ver si lo puedo explicar. Lo que era imposible para la ley, lo que era imposible para la ley de Dios, para las cosas espirituales, para las reglas de Dios, era imposible porque yo, Pablo, es lo que está diciendo, porque yo era débil por la carne, o sea, por esa naturaleza pecaminosa. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. ¿Carne de pecado? O sea, un ser humano pecaminoso o la persona misma de la carne, de esa entidad pecaminosa. Y a causa del pecado, condenó al pecado que estaba en la carne, en esa naturaleza pecaminosa, y en la carne, en el cuerpo, en el ser de la persona. ¿Ok? Estamos viendo que tiene varios nombres. Aquí se le llama pecado en la carne, pero se refiere a la entidad pecaminosa. Otro nombre, bueno, Gálatas 5, 16 al 19. Dice el apóstol, porque el deseo de la carne, o sea, esa entidad pecadora, es contra el espíritu. El deseo de la carne, de esa entidad pecaminosa que está en rebelión hacia Dios, es en contra del espíritu. Y el deseo del espíritu es en contra de la carne. Por eso tenemos una lucha interna, ¿no les pasa? Queremos hacer lo bueno y como que no podemos, porque hay una lucha. Porque dentro de nosotros está la vida espiritual, la naturaleza espiritual que busca las cosas de Dios, pero está la naturaleza pecaminosa. Es como si la mente estuviera dividida. Y tenemos la carne y tenemos el espíritu. Por eso hay una lucha, parecen perros. Haz de cuenta, dos perros, uno negro y uno blanco, y se están peleando ahí todo el tiempo. Por eso es que a veces no hayamos qué hacer. Es el pecado en la carne. Otro nombre es nuestro viejo hombre que fue crucificado. Busque Romanos 6:6. La carne se le llama el viejo hombre. Romanos 6:6 dice esto: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, es decir, nuestra carne, nuestra entidad peligrosa, fue crucificada juntamente con él, con Cristo, para que el cuerpo del pecado, es la carne, la entidad pecaminosa, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin, destruido, para que nosotros, seres humanos, ya no sirvamos más al pecado. Otro nombre, Efesios 4:22, se refiere a lo mismo. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Está hablando a los creyentes, hermanos. En cuanto a su pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre, despójense de la carne, despójense de esa naturaleza pecaminosa, despójense de eso que está en rebelión contra Dios. Despójense. Somos nosotros los que nos tenemos que despojar de la carne.
no es algo que Dios va a hacer, es algo que nosotros debemos de hacer. Si no podemos, pedimos su ayuda, la asistencia del Espíritu Santo, y vamos a poder. Pero si no queremos, aunque Dios quiera, y aunque el Espíritu Santo esté trabajando, ahora mismo está trabajando el Señor, ahora mismo Dios está hablando con ustedes y les está diciendo, esto es lo que quiero, que destruyan su pecado en la carne, que destruyan su naturaleza pecaminosa, que se deshagan de ella, sabiendo que esa naturaleza fue crucificada con Cristo. Fue crucificada. También se le llama el pecado que mora en mí. Romanos 7, 17 y 20. Dice el apóstol, de manera que ya no soy yo quien hace aquello. No soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Es decir, lo que quiero, yo con la mente quiero servir a Dios, pero esa naturaleza pecaminosa que mora en mí, que está en mí, que vive en mí, me empuja a hacer aquello que no quiero. Eso es lo que está diciendo. Y en el 20 dice, y si hago lo que no quiero, o sea, si cometo el pecado que no quiero cometer, ¿dónde no quiere cometerlo? En su mente espiritual. ¿Y qué lo lleva a cometerlo? Su mente carnal, su mente pecaminosa. Ahora dice, si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Es decir, no es que yo tenga esa intención, pero tengo una carne, tengo una entidad pecaminosa que me impulsa a hacerlo, y si yo no la sujeto, es ella la que me arrastra a cometer el pecado. Y ya no lo hago yo. ¿A quién se refiere? A su entidad espiritual, a su mente espiritual. No lo estoy cometiendo en mi mente espiritual, no es mi deseo, pero soy débil. Y me dejo llevar por la carne, como no la he vencido, por eso es que cometo el pecado y hago lo que no quiero hacer. En el verso 21 de Romanos 7, ahí mismo, dice, porque según el hombre interior, o sea, el hombre espiritual, me deleito en la ley de Dios. El hombre espiritual, la mujer espiritual, se deleita en la palabra del Señor. Pero veo otra ley en mis miembros. Ley en mis miembros. O sea, naturaleza pecaminosa, que se revela contra la ley de mi mente. Esa naturaleza pecaminosa se revela contra mi mente espiritual y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Fíjense los nombres, todos los nombres que se le da a la carne. Y lo hemos leído, pero lo que pasa es que no lo analizamos, no nos detenemos a ver a qué se está refiriendo. Y luego, como Pablo habla así como de trabalenguas, pues menos nos detenemos a analizar, ¿verdad? Entonces se le llama el pecado, el mal que está en mí. Y se le llama en el 23, lo que leí, la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Qué es una ley? Una ley es una regla o norma que se repite constantemente, es como un patrón. Siempre se está cumpliendo así. Siempre la carne, dicho en otras palabras, siempre la carne va a estar en enemistad contra Dios y nos va a llevar, nos va a impulsar a hacer lo malo. Dios nunca nos va a impulsar a hacer lo malo. El diablo sí nos va a impulsar a hacer lo malo. Y usa la carne
para que nosotros hagamos lo malo. Por eso es que tenemos que saber muy bien contra quién estamos luchando, contra quién es la guerra espiritual, contra Satanás, contra sus demonios, espíritus malignos, contra el mundo, después vamos a hablar sobre el mundo, y contra la carne, no contra mi brazo, mis huesos, mis tendones, no, sino contra la entidad pecaminosa que está dentro de mí. Eso es lo que nos empuja a hacer lo malo y nuestra falta de condición espiritual, que no la somete. ¿Me voy explicando? La carne, ese enemigo, aunque está derrotado, sigue existiendo. Algunos piensan que fue aniquilada y toman como base Romanos 6:6. Esto, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, la carne, fue crucificado juntamente con Cristo para que el cuerpo del pecado, o sea, la carne, sea destruida. Vamos a parafrasear. Sabiendo que nuestro enemigo, la carne, fue crucificada para ser destruida. Cristo, ¿para qué fue a la cruz? Para morir. Y muriendo y siendo sepultado, Él cobró vida. ¿Cómo se hubiese mostrado el poder de Dios en Jesucristo si Él no muere y es sepultado? Pues no se hubiera mostrado el gran poder de Dios para dar vida eterna. Sin embargo, Cristo fue y murió, pero muriendo dio a luz la vida. Muriendo por su muerte, nosotros tenemos garantizada la vida eterna. Como Él venció la muerte, nosotros la vamos a vencer. Ahora, dice que la carne, nuestro enemigo la carne, fue crucificado con Cristo para ser destruido. Entonces, cuando las gentes toman la palabra destruido como muerto, y entendiendo por muerto que deja de existir, dicen que la carne ya murió. Pero Pablo está diciendo que no. Él dice, el pecado que mora en mí. Cristo fue crucificado antes de que Pablo se convirtiera. Y Pablo está ahora convertido, pero Cristo ya murió. ¿Cómo es que está diciendo el pecado que mora en mí? La ley del pecado que está en mí. ¿Cómo nos impulsa a nosotros a hacer lo malo? Pues porque está viva. No está muerta. Fue destruida, que es diferente. Pero destruido, de acuerdo a la raíz etimológica, significa hecho ineficaz, hecho nulo. Algunos piensan que fue aniquilada este enemigo llamado carne, que fue reducido a la nada. Lo que es reducido a nada es inexistente. Pero destruir, de acuerdo a su raíz griega, significa inutilizar, invalidar, abolir, es decir, dejar sin vigor. Ya no está vigente el poder de la carne para los que la hemos crucificado junto con Jesús. El problema es que muchos no la hemos crucificado. Por eso está viva. Y aún crucificada, sigue viva. Sigue actuando, no nos engañemos. Pero es hecha ineficaz. No logra su propósito. Nuestra carne murió al crucificarla con Cristo. Pero muerto no significa aniquilación, sino pérdida del funcionamiento normal. Cuando un hijo de Dios
toma su enemigo llamado carne y lo crucifica con Cristo, entonces no está exterminada, no está aniquilada, pero sí está hecha ineficaz. Sí hace que la carne pierda su funcionamiento normal. ¿Cuál es su funcionamiento normal? Empujarnos al pecado, a la desobediencia, a la rebeldía a Dios. Pero cuando la crucificamos es como si la pusiéramos bajo nuestros pies y no nos va a gobernar. Y entonces lo que hace es que en sus estertores nos impulsa, nos incita al pecado. Pero nosotros tenemos la autoridad del Señor y le decimos: carne, sujétate en el nombre de Cristo. ¿Me estoy explicando? Ok. La carne siempre tiene dinámicas muy específicas. Romanos capítulo 7, verso 21. Así que queriendo yo hacer el bien, el hombre espiritual, Pablo dice: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Dos naturalezas: la naturaleza espiritual que quiere hacer el bien, la naturaleza pecaminosa, el mal que está en mí, que impulsa a Pablo a hacer lo contrario. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente. La dinámica de la carne siempre es rebelarse contra las cosas espirituales, contra las cosas de Dios. Y siempre la dinámica es impulsar al pecado. Por eso es que Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cuál es el cuerpo de muerte? La carne. ¿Quién me va a librar de la carne? Su reflexión es: gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, la mente espiritual, sirvo a la ley de Dios. Mas con la carne, la naturaleza pecaminosa, sirvo a la ley del pecado. ¿Lo está entendiendo? Es que están así bien, pues es que están capeando, ¿verdad? Para no perdernos. Bien, me gusta eso. Bien, bien. La carne es egoísta. Es su dinámica, ser egoísta. O sea, busca su propia satisfacción. A la carne le importa un cuerno la persona. Ella quiere su satisfacción. Muy sencillo. ¿A cuántos les gustan las pizzas? Aquí está una comelona de pizzas. ¿Alguien más? ¿Cuántos han ido al buffet de pizzas? Y yendo al buffet de pizzas, Dios guarde la hora, ¿verdad? Ok. Ahí, la carne, ser humano, no el enemigo de Dios, ¿ok? La carne, ser humano, su cuerpo, más y más y más, pues es buffet, que desquite lo que pagaron. Esa es la dinámica. Y ya están full, pues dicen: ay, todavía me falta la nieve. Y ahí van, gordos, oh. Ya se la tocan con el dedo, pero la dinámica es la misma. Más. ¿Ok? Ahora, Salomón dice: el ojo no se cansa de ver. Carne pura. Si ves, perdón, pero pues así es. Si el hombre ve tantito de una mujer, quiere ver otro cachito. Y si ve otro cachito, quiere ver más. Y más.
y no se sacia. Y si toca un dedito, quiere la mano. Y si toca la mano, ¿qué quiere? El brazo. Y si llega al brazo, el otro brazo y el abrazo. Y si llega hasta ahí, pues quiere más. Y empieza por un dedito y va a agarrar todo. Es la dinámica de la carne. Ahí sí estoy hablando de la carne como entidad pecaminosa. ¿Me estoy explicando? Muy bien. Entonces la carne es egoísta, esa es su dinámica siempre. Siempre quiere más. Siempre quiere más, no se conforma. Por eso es que muchos terminan haciendo lo que no conviene. Un ejemplo de lo que les estoy diciendo es el rey David. El rey David estaba en su palacio, de esas tardes de flojera. Se dio un atrancón de comida al estilo de un rey. Se atiborró de vino y de comida y le dio sueño. Y se fue a echar una siesta del tamaño del miedo que hasta se puso pijama y gorra y todo. Y se echó una siestezota de aquellas. Y se levantó como nuevo el pelado. ¡Ah, qué ricura! Bien comido, bien dormido, ¿qué? Pues bien. Y se empezó a pasear por el terrado del palacio. Y volteó para la casa vecina. Y estaba una mujer ahí. Y era hermosa. Y la vio. Y dijo, wow, como me la recetó el doctor. Y vio, ojo, después de que vio, empezó a maquinar. ¿Y quién será? ¿Y cómo se llamará? Pues ¿qué te importa? Pues es mujer ajena. No te es lícito tomarla. Pero él empezó a maquinar todo un proyecto. Dijo, no me vale que me la traigan. Y agarró el teléfono y le habló a su ayudante y le dijo, tráeme la vecina. ¿Eh? ¿Qué, Chelito? Es con imaginación. Por el interfón le dicen, sí, rey, lo que tú digas. Y fueron con ella, te habla el rey. Y cuidado y no fuera, porque la mataban. La palabra del rey se tenía que obedecer. Y la trajo, y el rey la amó, tomó lo que no debería ser suyo, dijo, ¿y ahora? ¿Cómo le hacemos para tapar esto? Y la mujer quedó embarazada y dijo, ándale, ¿por qué no usaste pastillas? Y se vino el problema. Y entonces dijo, ¿ahora cómo cubrimos esto? No, pues el marido, tráelo de la guerra, le da de comer, le da vino y le dice, vete a dormir con tu mujer. Qué curioso, ¿verdad? Para tapar el pecado. Pero ¿dónde empezó todo? Los ojos, viendo. No se conformó con ver, dijo, ahora quiero tocar. Y después de que tocó, dijo, pues ahora quiero más. Y llegó a más. Es la dinámica de la carne. Siempre la carne nos va a llevar a hacer lo ilícito, lo incorrecto, lo que desagrada a Dios. La carne siempre va a intentar impedirles a ustedes la práctica de las virtudes espirituales. Siempre le va a impedir a la gente, le va a tratar de impedir a la gente en general y a los creyentes en particular la práctica de esas virtudes espirituales. Romanos 7, 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, la palabra de Dios es espiritual. Mas yo soy carnal, vendido al pecado. Soy carnal porque la ley de la carne, la ley que está en sus miembros, la carne
eso lo hace comportarse de una manera carnal o lo hace sentirse impulsado a hacer aquello que es carnal, que es contra Dios. No podemos pensar que el apóstol era una persona así. Lo que el apóstol está diciendo, esto es mi experiencia. Esto es lo que yo vivo. La carne constantemente me incita a hacer lo malo. Por eso él habla de esa manera. No es que fuera un pecador. Era un hombre consagrado para Dios, era un siervo de Dios, nada que ver con el pecado, pero está explicando cuál es el proceso y cuál es la condición de las personas. Entonces, y luego, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. No entiendo, o sea, ¿qué onda con esto? Lo que yo no quiero hacer, lo hago. Ejemplo, ¿usted quiere mentir? Claro que no, pero a veces miente. Claro que sí. ¿Por qué? Porque hay una entidad carnal en usted. El hacerlo. O sea, no el hacerlo porque la carne estorba. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. A veces no queremos hacer lo malo, pero es la carne. En mucho tiempo luché yo con reacciones de la carne, particularmente con mi carácter. Y en una ocasión, pues exploté, me enojé con mi esposa, me fui de viaje enojado, molesto, y por allá anduve trabajando. El primer día, el día que me fui enojado, y cuando llegué en la noche al hotel, reflexioné, chihuahua, no la hago, siempre estoy regándola de la misma manera, siempre es el carácter. Y doblé mis rodillas y estuve diciéndole al Señor, estoy cansado de mí, porque no hago el bien que quiero, sino lo que no quiero es lo que termino por hacer. ¿Me estoy explicando? Eso es lo que está explicando el apóstol. Pero yo no entendía que era la carne que tenía que sujetarla. Pero el Señor me instruyó esa noche. Me hizo entender. Y entonces le dije, pues ayúdame, dame una estrategia para empezar a vencer este enemigo tremendo que es el que siempre me hace que haga lo que yo no quiero hacer. Eso es lo que está explicando el apóstol. Porque la dinámica de la carne es impedirte las virtudes espirituales. Ahora, la carne nunca puede agradar a Dios. La carne siempre te va a llevar a cosas que desagradan a Dios. Romanos 8:6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. O sea, hacerle caso a la naturaleza pecaminosa te da muerte, muerte espiritual. ¿Se está fijando? Pero el ocuparse del espíritu, el resultado es que tienes vida y tienes paz. Por cuanto los designios de la carne, ese enemigo, son enemistad contra Dios. Los designios, los pensamientos, las intenciones de la carne, los impulsos de la carne, son enemistad contra Dios. Porque esos impulsos, esos designios de la carne y la carne misma no se sujetan a Dios, ni tampoco pueden sujetarse a Dios. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahora, se refiere a los creyentes. Pero ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Ustedes son de Dios, hermanos. Ustedes son de Dios. Lo que tienen que hacer es derrotar ese enemigo llamado la carne
y vivir en el Espíritu, dejarse guiar por el Espíritu, buscar la llenura del Espíritu de Dios. ¿Muy bien? Ahora bien, las obras de la carne se manifiestan de manera muy clara. Claro que las que vamos a ver aquí son bien tremendas, pero hay otras que no se notan. Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, de la carne. Hasta me dio el galío, Chihuahua. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Obras de la carne, lo que van a hacer es que nos impiden heredar el reino de Dios. El uso satánico de la carne es un enemigo nuestro, pero es aliado del diablo. Y el diablo usa la carne como una herramienta para obtener el control de nuestras vidas. Por esa razón debemos aniquilar el viejo hombre y tener cuidado de no dar lugar al diablo. Efesios capítulo 4, versos 22 al 27 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Debido a que la carne es una herramienta de Satanás, nosotros tenemos que hacerla ineficaz. Debemos anularla y debemos tener cuidado de no darle lugar al diablo. Cuando mentimos, cuando nos airamos, cuando nos enojamos, cuando practicamos cosas que no le agradan al Señor, estamos dando ocasión, oportunidad al diablo. Y él puede actuar. Miren, la palabra despojarse viene de su raíz griega, que significa poner lejos, separar, alejar, dejar, desechar el viejo hombre, desechar la carne. Ese viejo hombre, esa carne está viciada, está corrompida, adulterada, no está como Dios la creó. El hombre, la mujer no están como Dios los creó, se corrompieron, se viciaron, se arruinaron, se secaron, están consumidos, están débiles, lánguidos. Por eso es que tenemos que estar alertas. En esas condiciones, el diablo puede agredir y puede meterse en un momento dado. No dar lugar al diablo, ¿qué significa? Darle lugar es literalmente darle derecho o cederle terreno, casi darle permiso para que entre en su vida. Cada vez que cedemos a la carne, le estamos dando oportunidad a Satanás.
No importa que toda pretensión del diablo en contra de los creyentes fue anulada en la cruz, pero si los creyentes ceden espacio a través de los pecados de la carne, dan lugar o dan derecho al enemigo, lo cual, pues, quién sabe cuánto tarde en explotar, pero de que puede explotar, puede explotar. Por eso es que tenemos que estar bien alertas de ese enemigo. ¿Cómo podemos derrotar la carne? Número uno, tenemos que darnos cuenta que Cristo la derrotó en la cruz del Calvario. Romanos capítulo 6 nos dice claramente, bendito Dios, Romanos 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, la carne, fue crucificada juntamente con él. Cristo murió y ahí murió nuestra carne también, pero murió no significa aniquilada, ¿correcto? Significa hecho ineficaz, significa hacer nulo su ataque. ¿Cómo se hace nulo? Teniendo el dominio nosotros sobre ella. Y luego dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Tenemos que estar bien seguros que Cristo la destruyó, la hizo ineficaz. Si yo soy nacido de nuevo, entonces no tengo por qué andar en la carne, porque eso ya fue hecho ineficaz. Ahora yo tengo el poder para dominar la carne. En ese sentido, la carne no puede hacer nada conmigo. Si yo estoy fuerte espiritualmente, no va a poder. Le voy a resistir y la voy a someter en el nombre de Jesús. Cristo ya la venció, pero nosotros debemos de hacer la parte que nos corresponde. La carne la podemos vencer cuando nosotros reconocemos la derrota de esa naturaleza pecaminosa y se lo decimos a la carne. ¿Sabes qué? Tú no tienes parte conmigo, tú no tienes derecho a dominarme, no tienes derecho a influir porque el Señor ya te destruyó, ya te hizo ineficaz, ya tu funcionamiento normal conmigo no funciona, porque yo estoy fuerte en el Señor, así que controlo todo. Celos, producto de la carne, pues los controlo, porque soy espiritual, no carnal. Envidias, pues las controlo, las echo fuera. ¿Algunos han sentido envidia? Es de la carne. ¿Han sentido celos? Es de la carne. Algunos han querido andar en malos pasos, pues es de la carne. Ok, entonces sujete su carne, sométase a Cristo y derrota a la carne. Claro que la derrota. Cuando nos consideramos muertos al pecado, Romanos 6:11 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Yo tengo que considerarme como muerto al pecado. Es decir, yo no voy a responder favorablemente a la carne y me voy a dejar llevar a cometer pecado, porque reconozco que ya morí al pecado. ¿Me estoy explicando? Mientras no reconozcamos eso, no la vamos a sujetar. Tenemos que entender eso y decírselo a la carne. ¿Sabes qué? Tú no puedes hacer nada conmigo porque estás crucificada con Cristo y Él ya te hizo ineficaz. Ya tu funcionamiento normal conmigo no funciona, funcionará con otros, conmigo no. No te puedo sacar porque pues hasta que Cristo venga y nos transforme, entonces no tendremos esa entidad de rebeldía hacia Dios, pero es porque seremos transformados. Mientras estemos vivos, ahí lo vamos a tener. Cuando el hombre rechaza que el pecado le gobierne, vence a la carne. En el verso 12 dice,
No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Concupiscencia es un apetito desordenado, es un deseo de cosas que no son lícitas. Entonces, cuando nosotros nos rebelamos contra eso, nos rebelamos contra el pecado y no le permitimos que nos controle, entonces nosotros le estamos derrotando. No la estamos aniquilando, no la estamos desapareciendo, pero sí la estamos venciendo. Cuando renunciamos a controlar nuestra vida y le permitimos al Señor que lo haga, entonces derrotamos la carne. En el verso 13 dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. No le prestes tus miembros al pecado. Tu cuerpo, tu ser, no se lo presentes al pecado. No te prestes como instrumento de iniquidad. Que no hagas maldad con tu cuerpo. No haz maldad, sino preséntate a Dios. Preséntate delante de Dios como vivo de entre los muertos, es decir, como verdadero creyente, como aquel que murió a la vida vieja, a la vida pasada, como aquel que nació de nuevo. Preséntate así a Dios y deja que Él controle tu vida. Deja que Él te guíe, deja que Él te ayude. De esta manera vas a vencer la carne. No los impulsos de la carne. Siempre va a estar la tentación ahí, siempre de los siempres, porque la carne está viva. Entonces siempre va a haber la tentación al pecado, pero tú pones un alto y dices, no, porque esto no le agrada a Dios. Y porque la carne, esa entidad maligna, siempre me va a empujar a hacer lo malo. Entonces, no, le pongo un freno, no se hace y punto. Llega un pensamiento negativo, no, fuera en el nombre de Jesús. Esto no le gusta al Señor, fuera. Y recházalo con autoridad, fuera en el nombre de Cristo. Llevo todo pensamiento cautivo al señorío de Cristo, someto esta basura al señorío de Cristo, fuera. Diablo, no. Diablo, deja de usar la carne. No le voy a hacer caso. Y en el nombre de Jesús me rebelo contra ti y contra tu instrumento. Me rebelo contra ti y contra tu aliado. Y declaro que yo soy muerto al pecado. Declaro que soy hijo de Dios. Declaro que vivo una vida nueva. Declaro que Cristo te derrotó en la cruz y yo te derroto en el nombre de Cristo. Eso es lo que hay que hacer con la carne. Someterla. Y Señor, me someto a ti, Padre. A ti someto mis ojos, mis manos, mis pies, Señor. Por favor, ayúdame. Ayúdame, Señor, a vencer. Que no me debilite. Que no se me doblen las piernas. Ayúdame, Señor. Ese es el remedio. Esa es la forma en que podemos vencer la carne. Concluyo. Indudablemente la carne es un aliado de Satanás que no está exterminado, que vive en nosotros y nos impulsa al pecado y a la rebelión hacia Dios. ¿Con qué propósito? Alejarnos del Señor y arrastrarnos a la condenación y al infierno. Pero la buena noticia es que Cristo la derrotó en la cruz. Y que mediante nuestra unión con Cristo y por medio de Él, la podemos vencer y la podemos someter en el nombre de Jesús. Esa es la buena noticia. Pónganse en pie, por favor, y vamos a estar orando al Señor. Todo mundo ahí en su lugar donde está. Todo mundo vamos a estar orando al Señor. Yo estoy seguro que nadie escapamos
a la influencia de la carne. Nadie escapamos, yo no escapo a la tentación de la carne. Fíjense bien, no escapo. A veces vienen pensamientos malos a mi vida. A veces vienen pensamientos impuros a mi mente. Créanlo, soy santo, soy hijo de Dios, soy lavado con la sangre del Cordero, pero no soy inmune a la influencia de la carne. Siempre la tentación va a estar ahí. Es como los pájaros que vuelan sobre nuestra cabeza. No podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido en ella. No podemos evitar que las tentaciones nos rodeen, pero sí podemos evitar que esa tentación se meta a nuestro corazón y nos lleve a hacer cosas que no convienen. La manera de hacerlo es echar fuera todo pensamiento impuro, todo pensamiento negativo, toda tentación a hacer lo malo. Hay que rechazarlo. Esa es la victoria sobre la carne. Cierren sus ojos, por favor, y vamos a estar haciendo una oración. Cierre sus ojos y sígame en esta oración. Y haga la suya. De todo su corazón, dígasela al Señor. Padre Santo, reconozco que en ocasiones he cedido ante la carne. Te pido perdón porque a veces he pecado siguiendo los impulsos de la carne. Pero no más, Señor. Esta mañana yo entiendo que la carne fue derrotada por mi Señor Jesucristo en la cruz. Y esta mañana comprendo que yo tengo el poder para reprender toda obra de la carne y echarla fuera de mi vida. Señor Jesucristo, me rindo a ti, me entrego a ti y te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Te entrego el control de mi vida y te suplico que me ayudes para someter la carne todos los días de mi vida. Y ahora háblele a la carne y dígale: ¿y tú, carne? Sé que estás ahí. Pero en el nombre de Cristo, te declaro que estás vencida. Y que no te vas a enseñorear de mí, sino que te someto debajo de mis pies. Y declaro que no tienes ningún poder, porque mi Cristo te derrotó en la cruz. Y esa victoria me la entregó a mí. Padre, muchas gracias por la victoria. En el nombre de Jesús.